Se trata de Daniel Silva, politólogo de Puebla, México. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola, mucho gusto. De nuevo me cuenta aquí. Gracias por el espacio. Bien, acá en Argentina y en muchos lugares, y hemos publicado por un portal digital de opinión en el que yo participo, que se llama Infoca, muchas notas acerca del progresismo, la izquierda, qué queda de los gobiernos postneoliberales del siglo XXI, avances y retrocesos, estado actual y futuro. Bueno, nos gustaría que hablara de ese tema, y recientemente tuvimos un ejemplo triste para los que vimos con cariño, con afecto, con valoración la experiencia boliviana, que pareciera que voló en mil pedazos en el día de domingo. Bueno, me parece que la situación actual en cuanto al progresismo es un repliegue de las fuerzas progresistas en la región. Podemos observar que países como Colombia y Venezuela precisamente están seriamente acosadas por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Esto no es nada nuevo, es parte de una lógica que ellos ya han implementado a partir del ascenso del neofascismo con Donald Trump. Lo que encontramos en Bolivia es sumamente triste, es el caso que nos revela principalmente dos cosas, ¿no? Una es que no importa que hayan pasado 20 años de grandes logros de la izquierda boliviana, si se carece de las medidas materiales para la satisfacción de las demandas del pueblo, pues difícilmente un gobierno puede sostenerse mucho tiempo. Y eso es lo que ha quedado evidenciado en el caso boliviano, ¿no? Un gobierno plurinacional que se ha básicamente canalizado entre ella misma, ¿no? Se ha dividido, y lo que sucede en los progresismos de la primera ola es que cuando no hay un liderazgo que logre suplir al gran líder carismático con el que llegaron al poder, se puede observar lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Se vuelven caníbales entre ellos mismos, se canibalizan y acaba por ser derrotado el movimiento, ¿no? Y en términos generales, pues me parece que lo que hoy podemos observar es que en México, al menos, el progresismo latinoamericano de la segunda ola, hoy se acaba de convertir en el faro de esperanza. Paradójicamente, no sé si ustedes se han enterado ahí en el sur del continente, aquí en México se ha oficializado la cifra de 13 millones de personas que han salido de la pobreza durante el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? En 90 años eso no había sucedido en México. Y bueno, ahí dejo para poder seguir conversando. Sí, ahora fíjate lo siguiente, y te saludo, Daniel. Tenemos un perfil profesional parecido, yo también soy politólogo. Y yo veo que lo de Bolivia es bien, quiero ser generoso, pero tiene mucho más que ver con la falta de mira y de proyecto nacional que con la situación interna. Los indicadores económicos de Bolivia, Daniel, eran buenos. Podemos criticar la política de privatización, sí, pero los indicadores macroeconómicos y la inflación, el nivel de desempleo, todas las variables estaban en rangos manejables. Tal vez la división en tres pedazos del movimiento político haya sido la que generó este total descalabro de la izquierda. No es posible ver a un histórico tan querido en México y en Venezuela como Evo Morales justificando hoy que el voto nulo va a llegar de segundo lugar. Eso no es la respuesta de un líder histórico revolucionario. Yo no lo veo así. ¿Qué opinas tú desde el punto de vista profesional, como politólogo? Me parece fundamental lo que menciona José Gerardo, un gusto en conocerlo. Me parece que es fundamental, principalmente porque cuando se llama el voto nulo, y eso es básicamente entregarle el poder a la derecha. Llamar al voto nulo significa llamar a la no participación, y eso significa a su vez dejarle el camino libre para la derecha, justo lo que acaba de ocurrir en las elecciones presidenciales de este domingo. Es decir, básicamente el poder en Bolivia ha quedado disputado entre la centro derecha
de corte cristiana. No hay que olvidar el golpe de Estado de 2019, cuando a palo quemado entró la Biblia, ¿no? Ya vas a ver, ya tiene años suelta otra vez en 2 o 3 meses. Claro. Y ahora mismo se debate entre ese tipo de derecha y una derecha sumamente neoliberal, que ha prometido privatizar todas las empresas del Estado. Y como bien mencionaba José, Bolivia se ha caracterizado por tener un buen nivel económico en la región, incluso ha llegado a prestar dinero a países vecinos. Y no hay que olvidar que hay recursos elementales, fundamentales, como lo es el litio boliviano, ¿no? Es decir, vivimos verdaderamente una crisis, algo sumamente triste en la región, que se debe en gran parte a la responsabilidad histórica que va a tener el propio Evo y el propio presidente boliviano. Así es, y Andrónico. A ver, yo quería terciar en el asunto. A mí me parece que hay otro elemento importante, que es cuando son economías extractivistas, que eso le pasó está pasando a la Argentina, o le pasa también a Venezuela, que le falta industrialización, le falta a Bolivia, y encima los precios de su exportación principal bajan drásticamente. Eso repercute, eso crea división. El factor humano es importante, sí. En cuanto al voto nulo, el voto en blanco, habría que ahondar más en el asunto, pero por empezar, la propia Constitución de Bolivia no le permitía, que le habían dictado en el gobierno de Evo, no le permitía ser candidato. Eso es lo central. Después intentó ser candidato a toda costa, con movilizaciones y demás, y no lo logró. Le faltó acumulación política, porque desde el punto de vista jurídico no se podía discutir mucho. Pero después, bueno, la división entre los tres sectores. El gobierno no es inocente tampoco. Andrónico Rodríguez tampoco. Porque Andrónico Rodríguez era el delfín de Evo y ahora se quería plantear por su lado solo. Había ambiciones personales de distintos sectores. Y bueno, y Arce era muy moderado. Quizás ese también fue un error político de Evo, ponerlo como presidente a Arce. Sí, Arce es un tipo por ahí ordenado, buen administrador, pero dista de ser un revolucionario. Y el tema es también la cuestión de la organización. Si falta organización, no es solo movilizar, no es solo tener un líder, hay que tener organización también. Y eso también es una falencia que había en Bolivia. Pero la cuestión económica no hay que descartarla porque es importantísimo. Cuando el nivel de la población no es altísimo o muy alto, como sería el de Cuba, por ejemplo, cuando se deteriora la situación económica, mucha gente que fue beneficiaria da la espalda al propio gobierno que lo benefició. Eso hay que ser consciente. Santiago, sí. Tienen la memoria de mosquito, decimos aquí. Se olvidan rápido de que fueron beneficiados con el proceso político. Sin embargo, para mí, más que lo económico, aquí fue la falta de visión política de los tres grupos. De los líderes de Evo, de Andrónico, que no pudo captar la simpatía de los dos lados, y se fue adelante sin mirar, y de Lucho, su falta de compromiso con el movimiento del socialismo y con el proyecto del país. Los tres grupos van a ser perseguidos. Yo creo que va a ganar, coincido con Daniel, creo que va a ganar la democracia cristiana en la segunda vuelta, pero gane quien gane, sea el Tuto Quiroga o sea el democristiano, van a ser perseguidos igualitos todos los miembros del movimiento socialista. Bueno, Daniel. Me parece que para mí la pregunta central, cuando podemos observar fenómenos como este, es ¿qué ha ocurrido, no? ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones? Y algo que podemos ver a lo largo de transitar de los progresismos de la primera ola, es decir, Evo, Lula, el comandante Hugo Chávez Frías, etcétera, Rafael Correa, es que primero el progresismo llega al poder, pero uno de los grandes cánceres con los que ha nacido es que no hay un liderazgo que suple o que pueda tomar el poder después de este gran líder carismático, ¿no? Y me parece que es uno de los grandes errores que comete Evo.
Evo al final del día acaba reducido, enclaustrado en una pequeña comunidad en Bolivia, protegido por los suyos, desde donde él quiere llamar otra vez al voto nulo, otra vez llegar al poder, y eso es simplemente la muestra o el botón de muestra que nos ejemplifica la derrota de ese gran líder, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe otro que podamos poder observar que pueda tomar el poder o el lugar de Evo. En México esto se ha ensayado y esto lo entendió muy bien Andrés Manuel. Andrés Manuel se negó tajantemente a poder reelegirse, se alejó completamente de la política precisamente por esta situación, porque en nuestros países la gente se acostumbra a que el líder es el que tiene que mandar y se quedan ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando el líder pierde su fuerza, se muere, se enferma, ¿no? Entonces es cuando vienen estos descalabros, ¿no? En Bolivia me parece que es el síntoma, la gran explicación de la derrota del progresismo se da en gran parte por este síntoma caníbal que tienen entre ellos mismos, estas facciones de comercio entre ellos mismos, ¿no? Precisamente porque Evo todavía tiene esa visión de ser el gran líder del movimiento y el movimiento también al mismo tiempo carece de otro liderazgo fuerte, ¿no? Y esto es lo que explica por qué se dan estos espacios o estas concesiones a la derecha, ¿no? Al final del día llama la atención que uno de los candidatos de la oposición haya gastado el mínimo en publicidad en redes y haya salido también posicionado en las elecciones, ¿no? Precisamente por estas concesiones que la propia izquierda ha otorgado, ¿no? Entonces, me parece que Bolivia está a punto de sumergirse. Solo en el... ¿Sí? ¿Puedes repetir, Santiago, que no te oímos? No dije nada yo. Sí, yo concluí diciendo que Bolivia está a punto de sumergirse de nueva cuenta en una vorágine neoliberal, como lo observamos en la década de los 90, y al final del día esto es un síntoma que está viviendo la región. Esto no es un caso fortuito, un caso aislado, es parte de la contraofensiva que representa la llegada del neofascismo al poder en los principales ejes mundiales, ¿no? Estados Unidos principalmente. No hay que también perder de vista el acoso que está viviendo hoy Venezuela, prácticamente a un punto, a nada de replicar lo que vimos en Panamá. Entonces, me parece que son elementos que tenemos que tener. La pequeña diferencia, Daniel, es que Venezuela no es Panamá. Sí, exacto. Cuando quiera que los estamos esperando. Sí, efectivamente, pero al final del día ahí están, ¿no? Ahí están esa presión que están ejerciendo el imperialismo norteamericano, a veces de manera militarizada y de otras formas, con estas formas de hacer política, ¿no? Sí, pero fíjate, lo que te digo yo de lo material, a nosotros nos pusieron a pasar hambre, aquí pasamos hambre, Daniel, hambre material. Llegamos a un punto con la cartera llena de dinero que no teníamos cómo comprar la comida, no había comida en los supermercados, estaba escondida, la tenían los empresarios, la sacaron de las redes de comercialización y se la dieron a personas contadas que lo vendían a 10, 15, 20 veces el precio. Tú sabías que ibas a comer en el momento, no sabías qué ibas a hacer en la siguiente comida. Y aguantamos, no nos quebraron. Chávez murió y estamos aquí. Ellos creían que la revolución se acababa con Chávez y jamás castigaron a Chávez como han castigado a Maduro y a nosotros después de que Chávez murió. Y el pueblo venezolano tiene una claridad política enorme. Han pasado las privaciones. Los compañeros del MAS, teniendo el poder, teniendo buena economía, no estando perseguidos ni sancionados, no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Mira lo que pasa en Bolivia. No, perseguido, Evo Morales estuvo perseguido. Y más allá de que él pretendía cosas que en realidad son discutibles, pero perseguido estuvo. Y el tema de Venezuela, que no tenían plata, que tenían plata en los bolsillos, no tenían comida, y bueno, es un viejo tema que yo lo mencioné antes, la cuestión del extractivismo, la falta de industrialización, más allá de que Chávez y Maduro se hayan esforzado, Fidel se haya esforzado, acá Perón se haya esforzado, si vos no lo completás, y por más que tenga petróleo, oro, litio, todo lo que sea,
pero no tenés la tecnología, no tenés el capital y no tenés la capacidad técnico-profesional suficiente porque es una actividad nueva, es difícil. Por eso la cuestión de la industrialización no hay que abandonarla, no es secundario, es principal. Ningún país no industrializado llegó a ser potencia en el mundo, por algo es esto. Sí, sí, así es, así es. Pero digo que no es la condición sine qua non de un cambio político o no, en el caso boliviano o en el caso nuestro. Con nosotros no pudieron. Aquí se creó una economía de puerto porque los norteamericanos decían, ustedes no son competitivos. Denos el petróleo, nosotros le damos todo lo que les hace falta. Y la agricultura se producía en los barcos que llegaban. Ahora no, ahora ya el 97% de la proteína y de los víveres alimentarios los producimos en Venezuela a partir de 3, 4 años de allá para acá. Pero bienvenidas las sanciones si nos ayudan a adelantar esos procesos económicos. Sin embargo, nada que ver con la situación económica de Bolivia. ¿Ok? Bien, bien, lo vamos a volver a invitar a Daniel, disculpanos, se nos fue el tiempo del programa, nos pasamos un minuto. Te vamos a volver a invitar y bueno, estos temas que estuvimos hablando son, hasta nosotros que pensamos parecido, por ahí diferimos en cosas y está bien que lo discutamos. Pero a veces se hace largo llegar a una conclusión. Te agradecemos muchísimo la presencia y te vamos a volver a invitar en 2 o 3 semanas. Gracias. Un abrazo, Daniel. Cuídate. Abrazo. Chao. Gracias.